.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Confirman 77 nuevos casos de coronavirus en Venezuela. Los 64 casos importados representan el 83% de los 77 casos detectados en las últimas 24 horas. Delcy Rodríguez informó que este lunes se han detectado 77 nuevos casos de coronavirus en Venezuela, 77, corrijo, lo que eleva la cifra a 618 infectados. En cadena nacional precisó que 64 de los nuevos infectados son importados, mientras que 8 son comunitarios y 5 son internacionales. Estoy tratando de entender esto, qué significa 5 casos internacionales, ya se los voy a precisar. Asimismo, la vicepresidenta del gobierno de Maduro explicó que de los contagios reportados como importados, 47 provinieron desde Colombia, mientras que 4 ingresaron desde Brasil. De Ecuador llegaron 8 infectados, 47 más 4 me da 51, más 8 me da 59. Y en el vuelo de la fecha 8 de mayo, desde Perú entraron a Venezuela 5 personas infectadas, correcto, eso da 64 personas. Los nuevos contagios están distribuidos en Miranda, se trata de una mujer, en el municipio Baruta, en Santa Cruz del Este, un hombre de 35 años, 3 contagios en Nueva Esparta, y el estado Zulia registró 2 contagios, entre ellos una niña de 3 años de edad, según informó Delcy Rodríguez. Como ven, en un solo día, en los últimos 3 días, se han anunciado 150 casos de coronavirus. Estos son casos confirmados, con prueba PCR y todo lo demás. La advertencia que hacía la semana pasada la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales pareciera estar empezando a cumplirse. Por eso es que es tan malo amenazar al mensajero, ¿no? El mensajero muchas veces tiene la razón. No maten al mensajero. Es una vieja frase política, no mates al mensajero. Viene de la época de los romanos. Dice Julio Castro, Venezuela registrará una fase de transmisión más rápida e intensa. Esto dicen varios expertos y lo reseña Noticiero Digital, pero empieza la nota por Julio Castro, dice. El médico infectólogo Julio Castro indicó que ningún país se ha mantenido en una fase lineal como Venezuela, aunque desconoce cuándo podría iniciar el aumento de casos de COVID-19. Pensamos que Venezuela va a ir a una fase exponencial en algún momento y ese es el momento donde necesitas tener hospitales en la mejor situación posible y lamentablemente eso no ha pasado, alerta Castro y reseña La Voz de América. Y la verdad de las cosas es que la nota continúa hablando del informe del ACFIMAN, etcétera, o sea, es información que ya ustedes conocen, de la que se ha hablado en abundancia. Pero la frase con la que quiero reflexionar con ustedes es esta. Necesitas tener hospitales en la mejor situación posible y lamentablemente eso no ha pasado. Aquí se perdieron 2 meses, gente, porque mucha gente, muchos expertos, entre ellos el propio Castro, advirtieron que el confinamiento, la cuarentena, no podía ser un fin en sí mismo. Si nosotros habíamos ganado este tiempo, bueno, este tiempo se había ganado para preparar la infraestructura del país, o se debió haber ganado para preparar la infraestructura del país para este momento, el momento en el que los casos comenzaran a subir de verdad. El régimen asumió, creo yo, quizá por falta de recursos, que la cuarentena podía ser un fin en sí mismo. Y hoy nos encontramos, lamentablemente, en el peor de los 2 mundos, en medio de protestas por falta de luz, por falta de agua, por falta de gasolina, y además con el coronavirus creciendo.
aceleradamente, a juzgar por las propias cifras oficiales. Ayer se tardaron bastante en darlas, las dieron como a las 8 de la noche. Hay días que las dan a las 5 de la tarde, hay días que los fines de semana las dan a la 1 de la tarde. ¿Por qué se tardaron tanto? Yo me imagino que estaban sopesando el impacto político que este anuncio podría tener. Así amanece Venezuela, 19 de mayo de 2020, situación complicada, cada día más complicada. Según Noticiero Digital también y declaraciones de José Manuel Olivares, que como saben ustedes es médico, es diputado y se encuentra en el exilio en Colombia, el régimen está omitiendo 4 muertes por COVID-19. El diputado José Manuel Olivares denunció este martes que hasta ahora hay 14 muertes por coronavirus y no 10, como informa el gobierno de Nicolás Maduro. Afirmó que el régimen omite esas 4 muertes. Esto deja en evidencia las mentiras, el mal manejo de la crisis y el aumento de 40% de mortalidad por coronavirus en el país. Por supuesto, si usted tenía 10 y ahora tiene 14, aumenta a 40%. Aunque en términos absolutos eso no significa mucho, bueno, pero es cuando las estadísticas se convierten en escandalosas. Si usted tenía $1 y ahora tiene 2, tiene un incremento de 100% en su riqueza, pero eso es obviamente mentiroso, usted no es rico por eso. Venezuela es hoy el país menos eficiente en el diagnóstico de COVID-19, y esto sí es una frase para guardarla por allí, indicó el legislador en un video. Explicó que en el Hospital Universitario de los Andes murieron 2 personas. Sus familiares recibieron post-mortem el resultado positivo de las pruebas rápidas. Detalla que otro deceso fue el de una mujer embarazada a quien se le realizaron varias pruebas que dieron negativo y perdió la vida el 10 de mayo en el Luis Racetti de Barinas. El parlamentario agrega que la última víctima es un menor de 14 años quien falleció en el Hospital Pablo Acosta Ortiz del estado Apure y dio positivo en una prueba rápida. Ni se están tomando en cuenta los casos de estos pacientes, ni se están haciendo las pruebas post-mortem necesarias para pacientes con posible clínica de COVID-19, protestó el diputado que, como les dije, se encuentra en el exilio. 6:38 minutos, titulares de la mañana de RCR 750M. Lo hacemos entre Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quienes habla Pedro García Otero. Muchísimas gracias por estar allí, feliz amanecer dentro de lo que cabe, y para aquellos que están en Europa y en el Medio Oriente o en el Extremo Oriente incluso de la diáspora venezolana escuchando este programa, pues feliz mediodía o feliz cena según sea el caso. Asamblea Nacional presenta proyecto de respaldo a Guaidó. Asimismo, el Parlamento venezolano manifestaría su apoyo al gobierno de emergencia nacional como medio para solucionar la crisis económica. Saben que la oposición también está en una tormenta política derivada de la operación Gedeón. Tambalea el respaldo a Juan Guaidó. Bueno, y se va a presentar un proyecto de acuerdo a ver cómo le va en la Asamblea Nacional, que como saben está sesionando de manera remota, de manera electrónica. La Asamblea Nacional presentó un proyecto de acuerdo en respaldo del presidente encargado Juan Guaidó para la próxima sesión del martes 19 de mayo. El Parlamento venezolano ha expuesto en repetidas ocasiones su respaldo al mandatario encargado. Sin embargo, en los días pasados han emanado rumores sobre una supuesta ruptura dentro de los partidos del Poder Legislativo que buscarían una segunda opción para el liderato de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Este 15 de mayo trascendieron declaraciones que indicaban que Enrique Capriles le dio la espalda a Guaidó y exigió ser el líder de la oposición y su futuro contendiente por la presidencia. De esto no hablamos porque esto ocurrió el viernes, pero yo se los digo de todo corazón, yo dificulto mucho que Capriles se ponga en esa posición. Yo creo que Capriles es un hombre bastante claro de dónde está en la vida, de dónde está parado, creo que siempre lo ha sido, y creo que en este momento sabe que no tiene la fuerza para ser líder de la oposición. De hecho, creo que sabe que no es parlamentario, ¿no? Y que el poder de Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional, que es un órgano legítimamente electo por el pueblo. Además, otras afirmaciones vinculaban al partido Primero Justicia, al que pertenece el ex candidato presidencial, con el régimen de Maduro. Primero Justicia también
se desmarcó de esto. Ha dicho Guaidó, tenemos los aliados y las alternativas para sacar a Venezuela del caos. El presidente interino designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, agradeció este lunes el apoyo del mandatario guatemalteco Alejandro Giammattei, con quien conversó telefónicamente. Estamos reforzando los lazos por y para el bienestar de ambos países, afirmó Guaidó a través de su cuenta en Twitter tras sostener el contacto con su homólogo de Guatemala, que es uno de los casi 60 países encabezados por Estados Unidos como presidente interino. Tenemos los respaldos, los aliados y las alternativas para sacar a Venezuela del caos, aseguró el también presidente del Parlamento. Y quiero leerles un tuit de Juan Guaidó que hablaba del tema de la gasolina. La verdad que no lo tengo en la mano, pero se los voy a buscar mientras echamos una conversadita, a ver si lo conseguimos por allí. Vamos a ver qué tiene que abrir todavía. Saben que el internet venezolano es medio desastroso, porque ayer se volvió, pero una campaña absolutamente alineada y absolutamente frenética del falconismo, hablando de la gasolina y culpando a Juan Guaidó por la falta de gasolina en el país, porque supuestamente Juan Guaidó no permite pasar o no va a permitir pasar los barcos que vienen de Irán, los 5 barcos que vienen de Irán con gasolina. En medio de esta crisis, la verdad, y luego de que Irán amenazó a Estados Unidos con actos recíprocos, con actos, digamos, militares en el Golfo Pérsico, si no le dejaban pasar la gasolina a Venezuela, yo creo que esto no tiene nada, no depende en nada de Juan Guaidó ni de la oposición. Ha dicho Juan Guaidó, es obvio, pero recordemos, no hay gasolina en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo porque la dictadura destruyó PDVSA. Nuestro deber es sacar este régimen corrupto y no descansaremos hasta lograrlo, no dejaremos de protestar, estamos unidos. También ayer el diputado Gustavo Marcano, se hizo objeto de las iras de esta parte de la oposición, que yo no sé si de verdad se le puede llamar oposición. Yo respeto mucho las razones de los que dicen que hay que dejar pasar los barcos. Realmente es una situación complicada. Si de mí dependiera, yo también diría dejen que pasen los barcos y que se alivie un poco la situación de la gasolina. Claro, también para ello tendría que creer que esa gasolina va a ser repartida con criterios de necesidad y no va a ser parte de lo que ya se ha formado en los últimos días, que es la mafia de la gasolina. Pero como no lo creo, entonces no sé qué pensar de este asunto. 39 apresados por motivos políticos en una semana suman 402 en el país, dice el Foro Penal. El Foro Penal contabilizó 402 presos políticos al día de hoy. Esto fue por ayer, 18 de mayo. Informó su vicepresidente, el abogado Gonzalo Imioff, vía Twitter. En láminas detalló que de los 402, 376 son hombres y 26 son mujeres, 275 son civiles y 127 militares, y que 398 son adultos, mientras los otros 4 son menores de edad. Sigo leyendo. Apagón continuado. Las Palmas y la Florida sobrepasan 48 horas sin luz. Urbanizaciones de la Parroquia El Recreo encabezan el nada deseado ranking de más horas sin servicio eléctrico de la ciudad capital. En Maracaibo, en el sector Jesús Enrique Lozada, en la parroquia Jesús Enrique Lozada, han tenido 1 hora de luz desde el viernes. 1 hora de luz, imagínense ustedes eso. Lo vivido en zonas de Las Palmas, La Florida, Los Caobos y Plaza Venezuela en Caracas es el verdadero apagón continuado. Vecinos denunciaron la noche de este lunes que llevaban hasta más de 48 horas sin servicio eléctrico, dice la nota que firma el amigo Franklin Delgado, colega amigo, respetado periodista Franklin Delgado para Caraota Digital. Estas urbanizaciones encabezan el no deseado ranking de las zonas con más tiempo sin luz en la capital venezolana. El posicionamiento de etiquetas como numeral sin luz La Florida y numeral sin luz Las Palmas y de zonas circunvecinas evidencian la severidad del apagón continuado.
Ayer hubo, por cierto, un cacerolazo en varias zonas de la ciudad, bueno, en algunas por falta de agua, como en Los Ruices, en otras por falta de luz, como La Florida, Las Palmas, etcétera. Son las 6:46, vamos a hacer la pausa de publicidad y enseguida les leo la publicidad y enseguida volvemos con más titulares. Tecnohospitalaria.com. Les recomiendo tecnohospitalaria.com porque ahora tenemos todo lo necesario para combatir el COVID-19, todo lo necesario para combatir el coronavirus, mascarillas, guantes, equipos de protección, tenemos también los geles antibacteriales, tenemos también y estamos ofreciendo el servicio de los túneles de desinfección. Usted se pasa por ese túnel y sale rociado allí de la sustancia que les permite a usted entrar a cualquier lugar público sin necesidad de más medidas de protección, caretas de protección visual también, e incluso tenemos los suplementos alimenticios para combatir el COVID-19. Búsquenos a través de Instagram, a través de Facebook como Tecnohospitalaria. También puede llamarnos a los siguientes teléfonos, a los que les voy a leer a continuación. Nos puede mandar WhatsApp. Por cierto, también tenemos el WhatsApp 0414-128-0887. Por allí puede hacer sus pedidos por vía WhatsApp y también puede llamarnos al 0212-715-8543, 0212-519-6031 y mandar un correo a info@tecnohospitalaria.com. Tecnohospitalaria es la calidad que da la experiencia, el mantenimiento y reparación de equipos médicos y estéticos, y ahora también con todo lo necesario para combatir el COVID-19. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Vamos con un bloquecito entonces de información justamente sobre el coronavirus, información internacional sobre el coronavirus. La primera vacuna contra el coronavirus probada en humanos busca financiamiento. Moderna Inc. es la firma estadounidense que ya obtuvo los primeros resultados alentadores al probar su vacuna en humanos. Acaba de hacer una oferta pública de acciones por $1.200 millones para financiar la siguiente fase de su desarrollo. La primera vacuna probada en humanos para luchar contra el SARS-CoV-2 obtuvo un resultado positivo en una primera fase de experimentación y demostró potencial para evitar la enfermedad de COVID-19, informó este lunes Moderna Inc., farmacéutica que aprovechó para anunciar una oferta pública de acciones por valor de $1.250 millones para financiar su posible fabricación y comercialización para finales de este mismo año. Mientras tanto, China, aplicando con fuerza eso que llaman la diplomacia de las mascarillas, ahora ofrece $2.000 millones para combatir el COVID-19. El presidente del país asiático, Xi Jinping, aseguró que China trabajará junto al resto de economías del G20 para suspender la deuda de los países más pobres. El presidente chino Xi Jinping anunció en la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud que su país ofrecerá en los próximos años asistencia por valor de $2.000 millones para apoyar a los países afectados por la pandemia de COVID-19, en particular a las naciones más pobres. También subrayó que las vacunas que China consiga desarrollar contra la enfermedad estarán disponibles como bien público global con el fin de que sean accesibles y asequibles para todos los países en desarrollo. El presidente del país asiático aseguró que China trabajará junto al resto de economías del G20 para suspender la deuda a los países más pobres como parte de las medidas para superar la crisis económica derivada de la emergencia humanitaria. Las declaraciones de Xi se producen luego de la controversia generada por la actuación de la OMS en los primeros momentos de la epidemia de coronavirus en China y también tras el retiro de Estados Unidos de las donaciones a esa organización, de la cual era el principal patrocinante. Justamente la OMS fue criticada ayer por Estados Unidos. La OMS fracasó en el manejo de la pandemia, así lo dijo Estados Unidos en la Asamblea Mundial de Salud. Voy a leerles la nota de Caraota Digital.
La primera conferencia anual de la Asamblea Mundial de la Salud fue realizada este lunes 18 por videoconferencia. La ocasión fue propicia para que Estados Unidos criticara duramente el fracaso de la OMS durante la pandemia. Asimismo, los Estados miembros de la OMS solicitaron una evaluación de la respuesta internacional de la OMS ante el coronavirus. Washington acusó a Pekín de haber encubierto el alcance de la epidemia y reprochó a la OMS que se haya equivocado en la gestión de la crisis al seguir la posición de China. En el inicio del encuentro, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó a los países que ignoraron las recomendaciones de la OMS y estimó que el mundo pagaría un alto precio por llevar a cabo estrategias divergentes. A los que le hablaba cuando hablábamos del tema de la gasolina, a mí se me escapó este titular, debía habérselos leído en este momento, en aquel momento. Pero bueno, se los voy a leer en para que ustedes vean algunas almas inocentes y cuán equivocadas pueden estar eventualmente. Esto es de Aporrea. Detienen a conductor de camión de PDVSA que desvió su ruta presuntamente para abastecer a una banda en la Cota 905. La DIP-PNV detuvo un conductor de un camión cisterna de PDVSA con combustible cuando desvió su ruta hacia la Cota 905 para abastecer de combustible a la banda del Coqui, informaron reporteros de sucesos a través de la red Twitter. Los funcionarios policiales practicaron la detención en flagrancia del ciudadano identificado como Robert Guzmán Romero, quien conducía un camión de PDVSA cargado con 30.000 litros de gasolina. Aparentemente el grupo delictivo recibiría parte de los 30.000 litros del carburante para surtir sus vehículos para continuar sus operaciones delictivas. Bravo, diría, ¿se acuerdan de Chávez cuando decía bravo y aplaudía así, ponía las manos rarísimas para aplaudir? Bueno, ahí podría haber dicho Chávez eso, bravo. Guzmán permanece detenido en la sede de la DIP-PNV en Caracas y además fue puesto a la orden del Ministerio Público. Murieron 4 socios del Wilexis en enfrentamiento con la PNV. Curioso, sigo insistiendo, el CICPC mata al gusano, la PNV mata a los del lado de Wilexis. Uno no sabe si es cooperación o es competencia o qué es. 4 integrantes, esto lo dice Últimas Noticias, de la banda fundada por Wilexis Acevedo Monasterio, murieron durante un enfrentamiento ocurrido el mediodía este lunes en el sector del Mariscal, autopista Caracas-La Guaira, según fuentes policiales, pero esa autopista no está cerrada. Bueno, debe ser los barrios que están ahí, ¿no? Los sujetos están identificados como Justin Yandel Hernández, imagínense 17, alias Justin, Carlos Daniel Hernández Yéndez, apodado Carlitos, William Toro Hernández, conocido como Wilita, y Héctor Omar Perosa, 49, alias El Abuelo. Funcionarios del Departamento contra el Hurto y Robo de Vehículos de la Policía Nacional Bolivariana incursionaron por la segunda escalera del sector del Mariscal en busca de los integrantes de la banda del Wilexis. Los sujetos están dentro de una vivienda desde donde iniciaron un intercambio de disparos con los agentes policiales. En medio de la refriega, un integrante del grupo delictivo detonó un artefacto explosivo, hiriéndolos mortalmente. Fueron trasladados al hospital Ricardo Vaquero González, conocido como Periférico de Catia, donde murieron. Niño de 12 años le disparó en la cabeza a su papá mientras dormía. Esta es una información demasiado fuerte para esta hora. Sucedió en Chacao. Presuntamente confesó que el papá lo maltrataba verbalmente y regañaba mucho y le decía que ya tenía que convertirse en hombre. Ocurrió en Chacao. Un niño de apenas 12 años le disparó en la cabeza a su papá mientras dormía. Accionó un revólver. Según información extraoficial manejada este sábado 16M por el periodista Román Camacho, el menor vivía con su mamá, pero al decretarse la cuarentena tuvo que irse a vivir a casa del progenitor. El niño presuntamente confesó que el papá lo maltrataba verbalmente y regañaba mucho y le decía que ya tenía que convertirse en hombre. Dijo que se despertó molesto mientras el papá dormía, sacó un revólver de la gaveta y le disparó en la cabeza. 6:55 minutos, no me quiero ir sin ofrecerles la lectura de un especial de Tal Cual que se llama Desaparecer en el Mar, a propósito de la desaparición de 60 personas que trataban de ir de Venezuela a Trinidad, de Guiri a Trinidad. Esto fue hace ya un año.
y también sin tener un recuerdo para Luis Enrique Delgado. Ayer, muy mezquinamente, no me di cuenta, el programa se me pasó y no recordé y no honré la memoria de Luis Enrique Delgado, operador de siempre, maestro de operadores en Radio Caracas Radio. Él estaba enfermo desde hace un tiempo, ya era un hombre de cierta edad. Vivió una vida completa, podría decirse, un hombre de siempre buen humor y que siempre enseñaba, con su palabra siempre enseñaba. Así que desde aquí un recuerdo, un abrazo, un cariño a los familiares de Luis Enrique y bueno, parte de nuestra gran familia de RCR que se nos marcha en estos tiempos tan difíciles. Que este día 19 de mayo sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Quédense en casa. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR